de libros, el maestro Francisco Paco Cruz, quien ayer se lo comentaba en lo privado, se lo quiero compartir a usted, su libro, Las Damas del Poder, ya está también en audiolibro acá en Estados Unidos vía Amazon. Hay una aplicación, se la recomiendo, que se llama, no voy a decir cómo se llama, que es la de Amazon, que se llama Audible o Audible, que si usted le pone ahí Francisco Cruz, ya le sale El Señor de la Muerte y le sale también Las Damas del Poder, para aquellos que como su servidor andan del tingo al tango con sus producciones, con su trabajo y etcétera, y nada más tienen un tiempecito de leer cuando están cocinando, pueden escuchar el libro, pues consíganlo ahí en esta plataforma. Y con esto saludo al autor, al gran escritor y periodista Francisco Paco Cruz. Paco, bienvenido, ¿cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Pues mira, estoy, la verdad es que estoy preocupado, pero también estoy divertido. Te voy a contar, pues ya la gente sabe que yo no soy un jovencito, tengo 67 años de edad, así que imagínate, nací en el 56, que soy comeaños en parte soy comeaños, Toño, pero ya tengo mis añitos recorridos o mis kilómetros recorridos. No soy 0 kilómetros, pero cuando yo era niño, había esta misma discusión, no a ese nivel, pero sí la había, que los libros de texto gratuito de Adolfo López Mateos eran comunistas, nos iban a formar como comunistas, así que ya me la viví de niño. Yo recuerdo cómo a mi mamá le llegaban a decir para convencerla, la gente de extrema derecha, que toda la vida ha habido y toda la vida ha tenido dinero, es parte de la extrema derecha, no todos tienen dinero, algunos solo se sienten, pero yo recuerdo que llegaban con mi mamá, nosotros éramos mayores que íbamos a la escuela en esa época, dos, mi hermana mayor y yo, y les decían, mira, con estos libros tus hijos van a ser comunistas, tus hijos se van a meter en el comunismo. No era la referencia a Cuba, sino la referencia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No teníamos a Venezuela, pero teníamos a Lenin, a Marx, y le decían eso a mi mamá, la espantaban, van a ser comunistas, pero finalmente, mira, ahí estaban los libros, con esos aprendí a leer, con esos aprendí a caminar en la vida, y nunca pasó nada. Entonces hoy vivimos lo mismo de gente que tiene razón Max Arriaga, que dice, los pusimos a leer, mira, el problema es que no sé si están leyendo o nada más están leyendo, les pasan algunas partes y dicen mira, esto es lo que ve, y ya lo vi, porque hay un pasaje de un cuento que leen, pero no dan las referencias del cuento, no dan referencias de nada, no dicen que fue un cuento escrito de 10 años antes de que López Obrador llegara a la presidencia de la República, un cuento de una niña indígena y cómo ve el mundo. Entonces, no sé si estén leyendo, Toño, ese es el problema también grave, no solo que repitan como periquitos, que repitan como periquitos, sino que les dan los pasajes subrayados y lo ves en los noticieros. Yo de pronto ahora he estado viendo algunos noticieros y digo, pues nada más ese pedacito que le dieron es lo que dice, porque entonces no tiene más referencias de nada. Así que el problema es que seguramente algunos sí están leyendo y tiene razón, son los mayores los mayores difusores del libro de texto gratuito en un país que por lo menos a la mitad de los electores, no de toda la población, es López Obradorista, Solo hay 4 estados de 32 entidades, Toño, nada prácticamente, pero lo están atendiendo, lo están resolviendo, y mira, ahora todo el mundo sabe que hay libros de texto gratuito que ya vienen, que se van a distribuir, y que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le acaba de dar un espaldarazo brutal. Pero lo que yo te decía, pues son las leyendas, los cuentos de cuando yo era niño, de cuando llegaban a la cocina de mi mamá a decirle, vas a tener hijos comunistas, vas a tener hijos del diablo. Así que son los cuentos de siempre, Toño. Yo, pues sí, te digo, preocupado, pero divertido, pero todo eso se magnifica porque estamos en vísperas del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales 2024, y están tratando de posicionarse como sea, a donde sea, y cómo más vas a expandir a las familias que a través del sistema escolar. Si las van a espantar o no, mira, los maestros ya dijeron, ¿y cuándo los maestros no han tenido el control de su clase? Los criminalizamos,
los golpeamos, les hacemos de todo, que recuerda, no hace mucho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ese mismo tipo que se llama Claudio X González, Guajardo, ese mismo tipo en el sexenio de Peña se encargó de golpear, de criminalizar a los maestros, no, les decía huevones, vándalos, involucrados en el crimen organizado, y ahora ¿qué les van a decir? Esos maestros siguieron adelante con y sin él. Esos maestros siempre han tenido el control de su clase. Mira, yo, de pronto cuando platico con las personas me dicen, pero hay maestros que no funcionan. Sí, seguramente que sí. A muchos tenemos un país de casi 130 millones de habitantes, entonces seguramente habrá algunas semillas, como cuando yo era niño, había maestros que no funcionaban, pero la mayoría son maestros. Sí, si vemos al sindicato es otra cosa, pero si vemos a la masa de los maestros, ellos han tenido el control de su clase, conocen sus libros, saben lo que hacen, están preparados en escuelas normales, la mayoría de ellos, otros ya tienen licenciaturas, la carrera de maestro cambió hace tiempo, pero son maestros normalistas que tienen el control de su clase, que saben lo que hacen, que han tenido iniciativa y que saben que la extrema derecha los ha golpeado, saben que el sexenio de Enrique Peña Nieto, de la mano de Claudio X González y otros empresarios, los trataban de golpear, los trataban de someter para privatizar la educación básica de este país y después contratarlos como peones en las escuelas que ellos iban a tener. Yo recuerdo mucho en esa época, había números suficientes que alertaban que Claudio X González y sus socios querían controlar el 70% de la educación básica de este país. Así que ya tienes de dónde nace la nueva campaña y claro, luego tienes ahí de pericos como los de Canal 13 que están repitiendo nada más. Mira, yo lo digo y lo he dicho en otras ocasiones, parecen merolicos. En mi pueblo todavía no se mueren, en mi pueblo todavía sobreviven los merolicos. Llegas al mercado, mire esta pomada milagrosa, la va a usar como remedio para las reumas, para la vista, para mejorar la vista. Y yo encuentro así a los periodistas de TV Azteca, todos, no hay ninguno, de Javier a la Torre para donde vayas, espantándonos, como yo digo, Toño, con el petate del muerto. Pero ya tenemos la solución, tenemos un grueso de maestros que sabe lo que es la extrema derecha y que sabe cómo impartir clases en este país. Esos maestros han aprobado el libro de texto y esos maestros lo van a leer, lo están leyendo, y ellos son los que ellos tienen el control de su clase, no lo tiene López Obrador, no lo tiene nadie. Los que tienen el control sobre su clase son los maestros que fueron preparados con otros libros, con otras cosas, así que no los van a espantar, Toño, con el petate del muerto. Así es, y sabes qué, a lo mejor en el pasado, cuando tú eras niño, sí podían espantarlos con el petate del muerto, porque había otra configuración, había otra realidad geopolítica. Ahí sí podíamos hablar de países socialistas, países capitalistas. Estabas tú en medio de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esta nueva configuración. Me imagino que esto ocurre en los 60, cuando van y asustan a tu mamá, ¿no? De este tipo de circunstancias, puso entre los 50 y 60, ¿no? Dice que necesita el 56, pero exactamente en este momento de tanta molestia social, de despertares para la humanidad, y a lo mejor les funcionaba espantarlos con el petate del muerto al decirles, no, es que México se va a convertir en Indochina y va a llegar Ho Chi Minh aquí y olvídate, o vamos a tener a los rusos, etcétera, etcétera, porque estábamos, pues obviamente, más cercanos a Estados Unidos. Podía existir este discurso macartista en ese entonces, pero hoy, Paco, hoy verdaderamente dudo que les funcione esta reverenda estupidez de que se está propagando el virus comunista. Ya eso ya ni existe, pues, ¿no? O sea, ya, dime tú qué estado puede verdaderamente decir, este sí es un paraíso socialista. Pues no, ni Cuba ni Corea del Norte. Corea del Norte es una sociedad feudal asquerosa en la que tienen ahí los Kims, ¿no? Los que han tenido los Kims y que nada tiene que ver con el socialismo. Y pues Cuba, ahí mal que bien va saliendo con una economía mixta en estos momentos. No existe ya ni siquiera esa división entre socialismo y capitalismo. Y tenemos a bien lo dices tú, ¿no? A Salinas Pliego con sus achichincles, tratando de convencernos de la pomada fulanita con ridiculeces. De hecho, esto que mencionas
del texto que había originado la niña indígena fue tratado en la conferencia de prensa mañanera. Y bueno, ¿qué te parece que lo exploramos? Luego pedí al equipo que nos grabe. Hoy en la mañanera, en el ¿Quién es quién de las mentiras de la semana?, Ana Elizabeth García Vilchis comparte un video de una lingüista que le pone sus buenas nalgadas a TV Azteca y exhibe de la forma más terrible a Baitaria Mateos, que pues obviamente nada más estaba leyendo un prompter, ¿no? Para quejarse de uno de estos libros de texto, de uno de los textos en estos libros. Vamos a escucharlo y lo platicamos, Paco. En las redes hay mucha gente también que rechaza la histeria de los medios de comunicación contra los libros de texto gratuitos. Les vamos a mostrar un ejemplo de una usuaria de las redes que hizo la tarea. Les hizo la tarea a la oposición. Investigó para demostrar las mentiras de una televisora que ha lanzado una cruzada contra los nuevos libros de texto. Y lo hace de manera magistral. Aquí vemos el video publicado por la lingüista Gabriela Galmos en TikTok. Antes de que pasemos el video, queremos decir que maestros, no solamente de educación primaria, sino también maestros universitarios, físicos matemáticos, que son asiduos a las redes sociales, han revisado con detenimiento los libros de texto y han echado por tierra las mentiras de la oposición. ¿Qué ha pasado y qué han denunciado estas personas? Sobre todo una maestra de primaria, le han bajado los videos de las redes sociales. Entonces, no sabemos quiénes están interesados en bajar estos videos para que la gente no se entere de lo que realmente contienen los nuevos libros de texto. Vamos a ver a la lingüista Gabriela Galmos. Que hoy está disfrazado en los libros de educación. A ver, la Secretaría de Educación Pública está buscando imponer ideologías políticas en niños de primaria. Ah, caray, ¿cómo por qué o qué? Vamos a revisar si les parece un ejemplo. Claro que sí, veamos el ejemplo. Hay una lectura que se titula Los niños Nepa. Los dos niños que tienen un sombrero hablan variantes del tlapaneco, un idioma del estado de Guerrero, y se preguntan y discuten qué variante será mejor, si la de Acatepec o otro de Malinatepec. Y uno de ellos responde, las dos variantes valen igual. Y sí, efectivamente, lo saluda el niño después que llega de gorra, el que dice que es castellano o que habla castellano, y les dice, buenos días, indios. Saben, revisas el libro completo y todos los de primer grado. De hecho, mañana haré video sobre eso. Y a mí también me llamó la atención ese texto en particular. Se me hizo curioso que dice, y el último es castellano, la discusión de qué variante será mejor, y el saludo de buenos días, indios. Pero por sobre todas las cosas, lo que me sacó de onda fue que el discurso es muy similar al discurso infantil. No pude con la curiosidad y me puse a ver quién escribió ese pequeño cuento, y vi que arriba a la derecha dice Erika Cabrera, Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Me fui a la bibliografía para tener la fuente completa, busqué el libro en internet, lo descargué y eso fue lo que encontré. Es un libro de la SEP con recopilaciones de cuentos hechos por niños indígenas en nivel de primaria, en donde narran, y eso es lo importante, cómo suelen ser sus vidas cotidianas, qué es lo que ven todos los días y cuáles suelen ser sus juegos y adivinanzas. Y en efecto, en la página 32 está el cuento que nos concierne. Es un cuento escrito por una niña indígena. En el 2014, AMLO todavía ni era presidente. Aún no se hacían los cambios a los libros de texto. Literal, es una niña narrando lo que ha oído, visto y vivido toda su vida. Es una visión que divide, es lo que gusta hacer, dividir, discriminar, a separar, a radicalizar, a dividir. No, el cuento de esa niña no es una visión que busque dividir y discriminar. Es el cuento de una niña que retrata cómo ella y su comunidad han sido divididos y discriminados por los hispanohablantes. Cuando el cuento dice que el hispanohablante dijo buenos días, indios, no es porque la SEP esté tratando de hacer que así les llamemos a los indígenas. Es porque la niña que escribió el cuento así suele ser llamada. Cuando los niños indígenas se atreven a alzar la voz y decir que ellos hablan dos lenguas, mientras que el hispanohablante solo una, es de nuevo la niña retratando lo que suele vivir su comunidad. Al final del cuento, lo que la niña quiere es que el hispanohablante los entienda, que se disculpe por haberlos hecho a menos y que prometa que tomará en cuenta su lengua. Nuestros hijos están en riesgo. Y no por los nuevos libros de texto. Este cuento hecho hace casi 10 años lo que hace es retratar la realidad de una niña indígena. Una realidad que desde hace décadas estaba... Directamente ahora sí es lo que hace Baitaria Mateos, y como explica esta lingüista, querido Paco, querido público consentidor, es plantear que esta niña indígena se está
pues llamando de cierta forma o están utilizando un lenguaje racista, es equiparable a decir que Malcolm X en su autobiografía está atacando a los afroamericanos al exhibir, por ejemplo, este tipo de comportamientos anti-afroamericanos, al hablar precisamente de la palabra con N, que nunca voy a mencionar aquí en el programa, y que por supuesto que los afroamericanos pudieron hacer suya, se pudieron apropiar de esa palabra con la que los han discriminado tanto y con la que los han destruido en este país. Lo mismo con nuestras comunidades indígenas. Por supuesto que esta niña va a poder determinar cómo les hablan, cómo han sido discriminados, cómo se han tenido que enfrentar este tipo de circunstancias, y qué bueno que lo pudiste sacar a flote, querido Paco. Toño, pues mira, es que es eso, la verdad es que están repitiendo como merolicos, ni siquiera como periquitos, porque cantan bien bonito los pericos que había en mi casa, en mi pueblo, cuando era niño. Están repitiendo como merolicos cosas que les ponen en el teleprompter, subrayados, fuera de contexto, pero lo que hace esta lingüista es entrar, es conocer todo el trasfondo del libro, todo el contexto, y eso ya te da otra idea. Es decir, son medidas que está tomando la derecha, yo digo solo protagónicas, medidas políticas desesperadas, así que, pero hay que entenderlo. Por eso yo te decía, me preocupa, pero también me divierte porque hay que verlo en ese contexto, y yo lo veo en el contexto de mi niñez, cuando llegaban señoras de la sociedad, de las buenas costumbres, llegaban a decirle a mi mamá cómo va a apoyar esos libros si van a hacer a sus hijos comunistas, y mi mamá pues las atendía con toda la cortesía del mundo, pero saliendo le cerraba la puerta, porque mi mamá estaba muy encantada con Adolfo López Mateos, con su esposa, una parte, ahí debo decirlo, solo una parte, porque la otra la trataba como sinvergüenza, pero además mi mamá era muy fanática del ingeniero Lázaro Cárdenas del Río, y de doña Amalia, todavía le llamaba Tata Lázaro, imagínate, Tata Lázaro. Entonces, pero recibía muy bien a estas damas de la vela perpetua que llegaban a mi casa a espantarlo. Entonces, hoy están haciendo lo mismo, aprovechando, claro, los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y mucho las redes sociales o las plataformas electrónicas, lo están aprovechando bastante bien. ¿Cuánto les va a durar el impulso? Bueno, las clases empiezan más o menos a fin de este mes, y creo que ese tema se les va a desinflar inmediato. ¿Por qué? Porque la presidencia y la Secretaría de Educación Pública tienen recursos para imponer, para delinear el plan de estudios. Para eso es el Poder Ejecutivo, también para eso, y es un programa educativo que está revisado, que está diseñado para las necesidades que tenemos, y yo digo que les va a durar lo que resta de este mes, Toño, lo que resta de este mes. ¿Por qué? Porque se van a tener que repartir los libros. Inicia el ciclo escolar lectivo 2023-2024, y ahí se les va a acabar, pero tienen que montarse en algo, Toño. En algo tienen que montarse, y en algo de algo tienen que acusar al gobierno de López Obrador, te digo, aprovechando que estamos en la víspera de las campañas políticas que culminarán con las elecciones presidenciales de 2024, así que hay que verlo hay que ocuparnos de ello, hay que verlo, pero también hay que divertirnos, Toño, porque ¿qué otra cosa puedes hacer? Una persona que lee un párrafo ya te definió todo lo que es un libro. Sí, no. Y ni siquiera lo que es ese párrafo, ni siquiera lo que es ese cuento. Sí, tenemos que tomarlo como que es muchas mentiras, sí, hay que remarcarlas, hay que señalarlas, pero hay que divertirnos también, Toño. Le das mucho crédito a estos conductores de TV Azteca. Pues les escriben los prompters, querido Paco, yo lo sufrí en su momento. Como jefe de información, sufrí este tipo de personajes muy cuestionables allí en TV Azteca, en Azteca Noticias, que nada más van ahí a leer su prompter, que son las estrellitas, que son los, pues, ¿cómo se llama? Las divas que van ahí. Muchos saludos a Roberto Ruiz. Las divas que nada más llegan ahí a leer y que se enojan si les cambias algo que no les gusta, si escribes como no les gusta a ellos que escribas tú. ¿Qué van a ellos a escribir un párrafo? Nada, hombre, no, eso no es así, les das mucho crédito. Por cierto, que el señor
Ricardo Vera me pide que por favor recomiende la película de Canoa. Sí se la recomiendo, pero no la vea con niños. Y pues espere una película muy dura, muy fuerte, que precisamente exhibe cómo es que mediante el miedo se provocan actos terribles. Yo la vi cuando era niño, no sé por qué la vi cuando era niño, pero bueno. Paco, ya para cerrar, le pido al equipo porque por favor nos grabe, ya para cerrar un tema que no podemos dejar y que ya traías en la agenda tú, que es muy, muy importante, es que adelantaron la toma de posesión de la maestra Delfina Gómez, dieron a conocer que van a impulsar una amplia reestructuración de la administración pública. Y hoy, fíjate, mencionaron a la maestra en la conferencia de prensa mañanera al referirse a precisamente las expresiones del presidente López Obrador que pues yo no veo tienen algún tipo de violencia política en razón de género, y cómo es que sí la tuvieron personajes como Felipe Calderón, como Enrique Ochoa Reza, el clavillazo, o bien el Ricky Riquín Canallín, Ricardo Anaya, al pues decir que era una títere del presidente López Obrador, ¿no? Bueno, pues sea como sea, va a llegar una maestra que fue además alcaldesa de Texcoco, al poder en un estado muy golpeado por la corrupción del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué nos dices de esto, Paco? Mira, Toño, tiene dos aristas. Primero, la política. Hay que ver a qué intereses sirve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El presidente Reyes Rodríguez Mondragón es un tipo que sirve a las órdenes de Felipe Calderón. Eso es absoluto, está documentadísimo. Es un hombre que sirve a la derecha y a la extrema derecha. Yanino Tálora Malasis, que es la magistrada, que también es una especie de cacique en el tribunal, fue una mujer que sirve a los intereses del PAN, a los intereses del PRI, y que ha metido en varias ocasiones por escándalos, en crisis constitucionales al tribunal. Así que hay que verlo. ¿Por qué el cambio de criterios? ¿Por qué los adecuan? ¿Y por qué les vale madre, literalmente, cambiar criterios con la maestra, que verdaderamente eran derogatorios y que además fue víctima de un fraude electoral en 2017 y hoy están cambiando todos los criterios? ¿Por qué? Pues porque tienen objetivos políticos, así que debemos verlo de esa manera. Hay un claro objetivo de silenciar al presidente, de censurarlo y de abrir los pasos, de abrir el camino para la oposición. Así que hay que verlo de ese lado. Y por el otro tienes tu razón. Mira, aunque sea un día, la toma de posesión de la maestra se adelantó para el día 14 de septiembre. Es decir, estamos a un mes y días de la toma de posesión, de que el gobierno del Estado de México, por primera vez en casi 100 años, cambie de partido político, pero no solo cambie de partido político históricamente gobernado por el PRI, sino por una mujer. Y en ese proceso es interesante porque le han estado calentando la plaza, pero es importante porque la maestra, el equipo de la maestra, no fue ella, dio a conocer anoche de que el presidente López Obrador estará en la toma de posesión de la maestra, y en ese contexto que se hará una reforma administrativa profunda sin afectar, y es muy importante, fíjate, los derechos de los trabajadores sindicalizados que tienen una plaza bien ganada en el gobierno del Estado de México. Es decir, supongo que van a hacer una revisión de los 300,000, de las casi 300,000 personas que tienen registradas. Hay que ver cuáles son de base, pero ya lo dijeron, no se van a tocar los derechos de los trabajadores sindicalizados que sirven para que funcione el gobierno del Estado. Hay que hacer una revisión de la policía, una revisión de muchas cosas, pero de la deuda, porque ayer tuvieron otro encuentro del equipo de transición y trataron temas de finanzas, una deuda que va a recibir la maestra por 55,000 millones de pesos en lo abierto. Acuérdate, aparte son los contratos de asociaciones público-privadas que nadie sabe dónde están en el Estado de México, la quiebra del ISEMIM, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, una especie de ISSSTE local que está en quiebra técnica hace muchos años gracias a Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel, que se llevaron sustrajeron las reservas técnicas del instituto. Así que va a ser interesante, y el cambio de gobierno siempre se da el 15 de septiembre, hoy va a ser el 14, que además coincide con
con la inauguración de la primera parte del tren México-Toluca, que lo va a inaugurar el gobernador saliente con el presidente, pero también lo recibe la gobernadora entrante. Sí que va a ser muy interesante, y yo te decía, por primera vez, la entidad más poblada de este país, casi 18 millones de habitantes, siempre gobernada por el PRI, hoy va a tener una mujer de Morena, y el Estado de México va a seguir siendo ese gran bastión político de quien lo pueda aprovechar, quien le pueda dar a los mexiquenses lo que necesitan. La primera es la redistribución de la riqueza, un estado que tiene 2 de las 3 zonas industriales más importantes de este país, sumido en la pobreza. Por lo menos 9 millones de personas, mira, de los 18, si la mitad están en la pobreza, 3 millones en pobreza extrema, y aparte de los restantes, otros 5 millones de habitantes del Estado de México tienen algún nivel de pobreza. Así que va a ser interesante. No lo hemos dejado cada miércoles. Hoy no tuvimos mesa porque Yamel está cubriendo la visita de Marcelo Ebrard, Casa Ubón, pero hemos tenido una mesa regular cada miércoles. Espero que el próximo lo tengamos, y ya mira, vamos a estar a nada de la toma de posesión de la maestra Delfina Gómez Álvarez, Toño. Y por supuesto que lo estaremos documentando aquí en Sin Censura con el queridísimo Francisco Paco Cruz y con Yamel Esquivel, especialistas en muchos ramos del periodismo, pero específicamente aquí en el Estado de México. Paco, pues no me queda más que agradecerte por esta muy interesante y pues amable plática que acabamos de tener. Agradecerte siempre tu amistad, tu colaboración, el apoyo que siempre me das, y pues te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, muchas gracias y un abrazote de aquí hasta allá. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos estamos saludando mañana, Toño. Muchas gracias. Nos estamos hablando mañana con el queridísimo Francisco Paco Cruz. Nos ponen por ahí que eres un jovencito, nos pone Carmen Terrazas. Eres un jovencito, maestro Paco Cruz. Sí, no, tiene 67 años, pero se ve más joven que yo. Oigan, no, así pasa la vida.